hay un coro que cantamos y que ahora al final vamos a cantar, donde dice, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en sus caminos, porque el Señor atiende ¿a quién? Al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y así es, hermanos. Cuán cierto es esto. Su gloria es grande, suprema, y es de Él. Nosotros solamente somos vasijas que Él usa para glorificarse. Así que el mérito no es nuestro, ¿no? Él es excelso, Él es altísimo, es el único, es el perfecto, es el todopoderoso. ¿Y saben qué? Ese Dios altísimo, excelso, poderoso, atiende al humilde. Es humilde también Él, atiende al humilde. Y con razón dice el precioso Salmo 25, que encaminará a los humildes por el juicio. ¡Qué precioso! Una vida humilde, Dios la encamina hacia esos caminos de juicio, de rectitud, de bendición. Ese es el premio del humilde, ser encaminado siempre por su Señor por esos caminos. Vamos a situarnos los que hayan traído su Biblia, porque es bueno que traigamos nuestras Biblias todos los domingos. Segunda de Samuel, capítulo 24, es el tema que vamos a estar compartiendo en esta semana. Es un pasaje donde se narra un censo que tuvo lugar. Y este pasaje también está, por si acaso, en Primera de Crónicas 21, pero elegí Segunda de Samuel 24. El censo que hizo David. Pero vamos a situarnos en el momento. David ya era rey hacía mucho tiempo en Israel, bastantes años. Ya había pasado esa época terrible de persecución con Saúl, los problemas con los hijos, todas las cosas que le habían sobrevenido y de las cuales había salido victorioso gracias a la benéfica y buena mano ¿de quién? De su Señor. Había paz en Israel, en todo el pueblo, había progreso, bienestar, tanto en la casa de David, en él y en todo su país, ¿no? Y estaba rodeado de un gran ejército y había un general muy famoso que era su mano derecha, tenía su profeta. ¿Se acuerdan de su general cómo se llamaba? Joab, muy bien, hermanita. Qué linda. Joab, ¿no? Entonces su mano derecha, sus soldados, ¿no? Y este bienestar de David se ve reflejado en un salmo, en el Salmo 18, y también 2 capítulos antes de Segunda de Samuel, en el capítulo 22. Dice cántico, en el capítulo 22 dice cántico de liberación de David. Miren el nombre, el título tan precioso de este capítulo, cántico de liberación. O sea, él se sentía liberado de todos sus enemigos, en paz, en bienestar. Y en el Salmo 18 también tiene un título muy significativo. Es cántico, dice, de acción de gracias por la victoria. ¿Ven? Un corazón agradecido. Acción de gracias por la victoria. Pero David, siendo rey, de pronto, me lo imagino ahí en sus palacios, de pronto algo le pasó en su corazoncito. Un vivo deseo, un afán, una ansia en su engañoso corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones, ¿no? ¿Quién puede conocer nuestro corazón sino solo el Señor? Hasta nosotros nos engañamos. Ahí en ese corazoncito, que era un corazón, ¿qué dice la palabra? Conforme a Jehová, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino el otro corazón, ese engañosito que nos hace malas pasadas, y se le vino
este deseo de hacer el censo e inmediatamente dijo en el versículo, acompáñenme por favor, aquí en el versículo 2 dice, ¿a quién le dice? A Joab le dice, recorre, miren estas palabras, este corazón engañoso. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan, o sea, al norte, desde Dan hasta Berseba, bien al sur. Y haz un censo, te ordeno, haz un censo para que yo sepa, miren, el número de quién, de la gente. Ahí ustedes pueden ver qué le está pasando a David, ¿no? Las palabras, porque ustedes saben que la traducción de nuestra Reina Valera es preciosa, es bien fidedigna, ¿no? Y este pasaje continúa narrando que Joab le hizo este hincapié. En el versículo 3 le dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, con toda educación, amor, ¿no? Pero la palabra en el 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Por qué estaba actuando así David? Mucha jactancia, mucho beneficio, mucha victoria. ¿De quién era la gloria? ¿Por qué estaba él vanagloriado? Mucho de esto había en su corazón por lo que estamos viendo. Y por su pueblo, pues tan numeroso, todos los logros, porque sí, fueron años muy difíciles, pero estaba jactancioso, vanaglorioso, orgulloso. Y también por qué Dios permitió estas cosas en el corazón de David, por qué salió esto de su corazón, si era conforme a él, conforme a su voluntad de Dios, lo estaba formando, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios, así como hizo a David escudriñar, porque la palabra siempre también está para nosotros, que Dios también nos haga escudriñar nuestra posición hoy día en Él. Meditemos, escudriñemos. Anoche el Señor puso esta canción en mi corazón, ya no la iba a cambiar, pero puso esto en mi corazón. Escudriñemos nuestro corazón, nuestro camino y busquemos al Señor para enmendar. El que cree estar firme, él creyó estar firme. Mire que no caiga, ¿no? Y hay una palabra en Isaías 28, los que tengan su Biblia, por favor, búsquenla, que es una palabra que se aplica para todos, para los sacerdotes, que somos todos porque somos siervos del Señor, para los profetas, que somos muchos, para las ovejas, que somos todos, para todo el pueblo del Señor se aplica esta palabra de Isaías 28, versículo 7, donde dice, estos, el Espíritu de Dios decía en Isaías, estos erraron con el vino y con la sidra. Es cierto, vino y sidra son bebidas, se ingieren, son embriagantes, pero también cuántas cosas ingerimos y nos llevamos y nos oímos y nos llenamos de esas cosas, teorías, habladurías, murmuraciones, decepciones que nos amargan, ¿no? Y que nos entontecen y nos hacen perder el discernimiento, ¿no? Dice acá, estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Dice, el sacerdote y el profeta, todos, erraron. También dice, hermanos, fueron trastornados, se aturdieron. Y todo eso nos puede pasar a nosotros si estamos con vinos y con sidras que no nos convienen. No me refiero tanto a la bebida, sino a esos vinos y a esas sidras que no debemos de buscar y que no vienen de Dios. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Ya no tenían buen juicio, ya no podían pensar bien ni opinar bien, porque estaban entontecidos, se habían embriagado, estaban mareados, aturdidos. Y así estaba pasándole a David.
Dios trató una vez más a su hijo David porque Él es nuestro Padre. Y Él no nos va a dejar entontecidos, aturdidos, jactanciosos, vanagloriosos. No nos va a dejar así. Tampoco nos va a dejar eternamente tristes, deprimidos, amargados, sin esperanza. Tampoco es el propósito del Señor que vivamos así, ni de una forma ni de la otra forma. Él quiere que seamos cristianos sobrios. Hay un pasaje que lo he estado meditando y el Señor me lo pone, ¿no? Los que compran, dice, como si no poseyesen nada. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que venden, como si no vendieran. Porque no debemos inclinarnos ni a un lado ni al otro lado, sino siempre estar sobrios, no aturdidos, no entontecidos, ¿no? Y Dios trató una vez más a David porque lo amaba. Y el Señor trata nuestras vidas porque nos ama. David pudo detenerse en ordenar el censo, pero no lo hizo. Y dicho sea de paso, en los versículos, si ustedes vuelven a 2 Samuel 24, los versículos del 5 al 8 narran la ardua labor que tuvo Joab al hacer el censo. No fue nada fácil. Fueron, acá lo tengo, 9 meses y 20 días, o sea, casi 10 meses. Hizo el censo, retengan esto, desde Dan hasta Berseba. Obedeció lo que Dios le dijo, lo que David le dijo, desde Dan hasta Berseba. Y las cifras, vamos a darlas. Hay una hermana en una reunión me hizo darme cuenta que había un decir en Israel que decían, Saúl hirió a ¿quiénes? A miles y David a sus 10,000. ¡Ay! Bastante, ¿no? Bastante diferencia. Pero acá el censo arrojó esto. En Israel arrojó 800,000 hombres que sacaban espada. Y de Judá, que estaba más al sur, cerca de Jerusalén, habían 500,000 hombres. Un total de 1,300,000 hombres. Yo no he podido investigar, pero me parece una muy buena cantidad si vemos lo que el pueblo hablaba. Saúl hirió a miles cuando hablaban de los filisteos, ¿recuerdan? Y David a los 10,000. Y ahora estamos hablando de 1,300,000. Entonces, no era de despreciar. Por eso pues que estaba él como un pavito, infladito, jactado, jactancioso, vanaglorioso, ¿no? Y el pueblo no se dejaba, no se diga menos, también, el poder numérico, como dicen las naciones, el poder militar de las naciones, y los desfiles que hacen, y la armería que muestran, y todo lo que se ve en los desfiles, ¿no? En vez de glorificar, ¿a quién? Al único que da las victorias, al único que bendice, al único que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Se olvidaron de eso. Y todo el énfasis era en los logros que el pueblo había logrado, en las victorias sobre los enemigos y todo eso, y no vieron la benéfica, la justa y la amorosa mano de Dios sobre su rey y sobre su pueblo Israel. Se olvidaron. Y acá por eso es que el Señor siempre envía palabra y nosotros tenemos la palabra del Señor que es lámpara a nuestros pies, su palabra y lumbrera a nuestro camino. Aquí en Jeremías, en el capítulo 9, dice, así dijo el Señor, nuestro Dios, no se alabe, así uno podría decir, qué bien le cae a David pero preciso este versículo para David y toda su gente. Y nosotros somos espectadores, nada más, no. Acá dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cuántos sabios, cuántos valientes pueden haber acá? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Y acá viene lo precioso. Mas alábese en esto,
El que se hubiere de alabar en entenderme cada día disponernos a entenderle y conocerme que yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Yo soy el que soy en tu vida, el hacedor de todo. Que hago, el único que hace maravillas, que hago misericordias, juicio y justicia. ¿Quieres eso? Solo en Dios lo vas a encontrar. Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y miren qué precioso, porque estas cosas quiero para ti. Así que conóceme, alábame a mí, conóceme a mí, camina en mí y vas a encontrar todo esto. Pero la vida de David y las nuestras, porque Él nos ama, están en sus manos. Él es nuestro Padre. Verdaderamente Él es nuestro Padre, como hemos cantado. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién abrazaremos? ¿En quién nos vamos a refugiar en este tiempo tan difícil como ayer? Quiero hacer un paréntesis. Ayer en la clínica mi hermano tuvo una descompensación muy grande. Le subió la presión hasta 17, 3 médicos en la habitación. Y lo vi llorar. Y yo le digo, ¿a quién iremos, Señor? Él es tu Padre. Y gracias al Señor pasó el evento tremendo, fuerte. Y va a tener que seguir como 2 días más internado, ¿no? Y di gracias al Señor porque se pudo superar, pero como una figura de padre lo vi al Señor ayer mientras que estaba con mi hermano ahí abrazado. Le digo, abrázate de tu Padre. Él es tu Padre, Él te va a sacar de esta congoja, ya tranquilo, tu Padre está acá. Gloria a Dios, hermanos, fuertes cosas. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Y Él volvió en sí. Versículo 10 de 2 de Samuel 24 dice, después que David hubo censado al pueblo, gracias Señor, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente, gloria a Dios, por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Amén, hermanos. Leemos palabras de David llenas de un sincero arrepentimiento, de un sincero pesar, porque nuestro Dios es un Padre santo, bueno, perdonador, misericordioso, amoroso, como ayer yo veía que Dios estaba en esa habitación, pero sigue el trato. No se va a sanar el enfermo, tiene que pasar por una situación, igual nosotros. Si ha habido algo que hemos hecho, como en este caso David, hay una consecuencia. Dios no nos va a dejar así porque Él es nuestro Padre. Si no fuera nuestro Padre, escucha la oración del hijo, del joven, del rey y ya. Pero Él es el Padre de David, es nuestro Padre y hay un trato. Y es un trato que es fácil, es agradable, es de alegría y de gozo. No, es un tiempo difícil porque las disciplinas y las instrucciones del Señor, las correcciones que necesitaba David fueron difíciles de aceptar. Como dice la palabra, la disciplina del Señor no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final da fruto, eso es lo que aguardamos después del trato que estamos pasando. ¿Cuántas vidas están aquí en trato del Señor? Pero después da fruto apacible, paz, bienestar, bendición, fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Lean Hebreos 9, Hebreos 12, porque es un pasaje muy lindo. David pecó y tuvo su disciplina porque su padre es Dios. Se aprende de los errores, se aprende de las pérdidas, se aprende de las enfermedades que pasamos. Yo he aprendido mucho
como le decía ahora a una hermana en la mesa, he aprendido mucho a dominarme en la comida y a decir no a muchas cosas que me hacen muchísimo daño. Es un aprender, es un tocar fondo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en muchas de nuestras áreas, ¿no? Y de los desvaríos también. Dios al que ama, disciplina. Vamos a seguir en 2 de Samuel 24 y vamos a ver la visita que tuvo que venir de parte de Dios para David a través del profeta Gad. El profeta Gad se acercó trayéndole palabra del Señor a David. Fuerte, hermanos, pero el Señor trae esta palabra porque quiere enseñarnos algo en esta mañana. Este profeta en el versículo 12 le dijo, ve y di a David. Fuerte trato, hermanos, como es el trato que cada uno de nosotros hemos pasado en alguna vez. Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escoge una de ellas para que yo la haga. Y acá están. En el versículo 13, la primera. A ver si te gusta esto. 7 años de hambre en tu tierra. O huir 3 meses de tus enemigos y que ellos te persigan. O sea, volver a repetir la historia con Saúl otra vez. O 3 días de peste en tu tierra. ¡Qué fuerte! Y David tuvo que elegir. Y en el versículo 14 dice, en grande angustia estoy. Pero miren ya cómo él cedía, ¿no? Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Salió lo que él tenía, de lo que él estaba lleno. Él había tenido un error en lo del censo. Pero no caiga yo en manos de los hombres. Y como Dios es un Dios de rectitud y de verdad, hubo peste. ¿Y qué dice? Si ustedes leen, verán, desde Dan hasta Berseba. Lo que él mandó contar, para que sepa yo cuánta gente tengo, desde Dan hasta Berseba, peste. Y le dolió muchísimo, sufrió muchísimo por su pueblo que pereció. Y él intercedía y intercedía como hacemos nosotros, Señor, ten misericordia. ¿Cuánto he orado yo por la salvación de mi hermano? ¿Cuánto he orado? Años. Y es a través de esto tan grave que el Señor sigue tratando. Está en pleno trato. Ahorita yo salgo de acá y me voy para allá. Sigue tratando su vida, porque el Señor es así. Pero al final va a haber un fruto apacible. Yo lo espero y le pido y le clamo, así como David. Clamaba, intercedía por su pueblo, desde Dan hasta Berseba. Y justo antes de que la plaga, la peste, entre a Jerusalén, cesó por la intercesión, por los ruegos, por las súplicas de David. Cesó la plaga. Y ustedes pueden seguir leyendo. El profeta Gad le dijo a David, hay que hacer un sacrificio aquí, en este lugar donde no entró la plaga, aquí. Y para ello había que traer animales y hacer un altar, y era un territorio que él tenía que comprarle a un pagano, y el pagano se lo quería regalar porque él era el rey. Y él le dice, no daré a Jehová, ¿qué dijo? Sacrificios que no me cuesten, tengo que pagártelo. Porque así es, no, todo lo que nosotros le pidamos al Señor nos va a costar dinero a veces, intervenciones médicas, biopsias, no sé, cuántas cosas que hay que desembolsar. Hay un precio que se paga. Esas ofrendas, esos holocaustos, no daré a mi Dios sacrificios que no me cuesten. Lo que no cuesta nada, no lo valoramos, pero él sí valoró este sacrificio y se postró seguramente, hubo sacrificios, ustedes sigan leyendo el pasaje. Y hermanos, hay que dejar de hacer lo malo, ya llega un momento
en nuestras vidas. Este es el tiempo, los tiempos están avanzando, la noche está avanzada como para que sigamos haciendo lo malo y sigamos con nuestros devaneos, con nuestros desvaríos, como le pasó a David. Ya no, dejemos de hacer lo malo. Hay que abandonar tanta vanidad, tanta vanagloria, tanta suficiencia, tanta murmuración, tanta querella, tanta amargura, tanta tristeza. Ya no, pongámonos sobrios, pongámonos a cuentas con el Señor, escudriñemos nuestro andar diariamente para que seamos agradables al Señor cada día. Vamos a pasar a la última etapa de este compartir. No nos olvidemos lo que se ha estado compartiendo desde la semana en que nuestra anciana Rocíito ha compartido sobre el temor al Señor. Y ha sido ratificada la semana pasada por nuestra anciana Marielita. El principio de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Cómo vas a desarrollar tu sabiduría y tu inteligencia espiritual? Yo no hablo de la inteligencia y la sabiduría del mundo, esa no nos sirve en nuestra vida cristiana, sino la sabiduría y la inteligencia divina. ¿Cómo la vamos a desarrollar? A través de leer su palabra, de tener una relación con el Señor, de vivir una vida en el Señor, ¿no? Ahí comienza a surgir de una forma hermosa, preciosa, el temor reverente y santo al Señor que nos hace vivir bien. Porque un síntoma de que vives bien tu vida cristiana es que eres temeroso de Dios y no miedoso de Dios, sino temeroso, un temor santo, reverente de quién es Dios, el excelso, el todopoderoso, el altísimo, que me mira a mí y me ayuda a mí en todas mis necesidades. Eso hace que se desarrolle en mí ese temor que me hace caer postrada delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que no nos olvidemos de ese temor reverente a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo, practiquemos, desarrollemos esta práctica, hermanos, hermanas, del temor reverente al Señor. Y recordemos, como lo que le pasó a David, un poquito de levadura, de desvarío, de desatino, de queja, de tristeza, ya de esas tristezas que nadie nos aguanta, o de esos mal genios que nadie nos aguanta, o de esas murmuraciones y de esas habladurías, un poco de eso suficiente para leudar y tirar abajo nuestra vida y que venga el trato del Señor. Un poco de levadura no es bueno. Leuda todo lo acumulado, todo lo precioso que hayamos acumulado. Se mencionó la semana pasada que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y nuestra hermana Marielita nos dio una palabra que yo la apunté y le pregunté al final, Hechos 13:36, que dice, David sirvió a su propia generación, o sea, a su pueblo, según la voluntad de Dios, sino, no según él. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos hay? A ver, ¿quiénes sacan espada? ¿Cómo es? No, sirvió a su generación según la voluntad de Dios, así, agachado, en temor reverente, haciendo sus ofrendas, sus altares, decir, no daré a mi Dios sacrificio que no me cueste porque me ha librado de esta peste. Gracias, Señor. Yo sé, ha habido pérdida, pero tú, Señor, vas a restaurarnos. Ese es un epitafio de David, como dijo Mariela, un sello. Pero también me vino a mí otro sello para David, que dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios y no a ese corazón que les hablé al principio. Ay, quiero hacer un censo. Ay, quiero esto. No, un corazón de acuerdo a Jehová, un dócil, un corazón obediente, ¿no? Pablo, en 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 6, nos habla, en el versículo 3, dice
hablando de nuestra vida ministerial, de nuestra vida como ovejas, como siervos, como hijos de Dios en nuestra congregación, en nuestra vida cristiana, Él nos dice, no demos a nadie ocasión de tropiezo, o sea, seamos de buen testimonio, para que nuestro ministerio, dice, no sea vituperado, que nadie se burle. Ah, ella, pero sí es una, para llorando todo el día, para entristecida todo el día, para hablando mal todo el día, para quejándose, para vanagloriándose todo el tiempo. No demos ocasión a eso. ¿No? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Más bien, dice, más bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Señor, soy tu ministro, soy tu sierva, soy tu hija, por favor. Fortalece mi llamado, que yo no deje de dar en el blanco, al contrario, que dé en el blanco siempre. Ayúdame, Señor. David era el rey de Israel. Y hace un tiempo, en nuestro estudio de Deuteronomio, en el capítulo 17, hubo un pasaje donde dice instrucciones acerca de un rey. Y yo he copiado 3 instrucciones que Dios le dio a los reyes, a David y a todos los reyes. ¿Y nosotros qué cosa somos? Reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces dice que el rey no debe aumentar para sí muchos caballos. Ahora, si fuéramos reyes o presidentes, ¿qué quisiéramos acumular muchos? ¿No? Ya ustedes saben. No aumentará para sí caballos. No tomará plata, ni amontonará oro para sí, en abundancia. No a eso. No seas ladrón. No seas corrupto. Y lo principal, el rey, cuando se siente en su trono, escribirá. ¿Vemos a los reyes hacer eso? Yo veo sí a los creyentes haciendo eso, escribiendo. Veo acá escribiendo. Escribirá para sí una copia de esta ley, de la ley del Señor. Esto, una copia de esta ley, y la tendrá consigo donde vayas. Lleva tu palabra. Si está en tu teléfono también. Y la llevará consigo todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, para que no se eleve lo que le pasó a David, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a ustedes en mi engañosito corazón, más que todas las cosas. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Que se mantenga sobrio, prudente, cauto, como siempre. Y una meta, hermanos, ya estamos casi finalizando este compartir. Una meta, ser como aquellos ministros que dice Pablo. Acabamos de leer que no debe de aumentarse para sí caballos, ni plata, ni oro, ¿no? Y Pablo decía, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No sé si ustedes lo alcanzan en el espíritu a entender. Es un despojo. No tengo nada, pero poseo todo. Yo sé que lo están entendiendo. Pablo lo escribió. No teniendo nada, pero poseo todo. No nos apropiemos de nada. Aquí yo he apuntado y lo voy a leer. No nos apropiemos de nada. Seamos sencillos, prudentes, sin altanerías. Y conocemos la trayectoria de Pablo. Él tuvo todo por pérdida, dice, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, no obteniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y cuánto ha enriquecido la vida de Pablo
a todas estas generaciones. ¿Y cuánto enriquecerá nuestras vidas cuando nos vean así, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo? Leyendo todos los días su palabra, aprendiendo el temor santo del Señor, cuánto enriquecerá nuestras vidas a los que nos rodean, sobre todo en este tiempo de tanta necesidad. El tiempo es corto ya, el tiempo es corto y tenemos que seguir perfeccionándonos. El despojarse es humildad, hermanos. Y sabemos que en la pasada manera de vivir de Pablo, él tuvo muchas cosas de qué gloriarse. Y de todas ellas se despojó. Por su religión tenía una posición muy encumbrada, ¿se acuerdan? ¿No? Era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, y todo fue como nada, ¿no? Invito por favor a los hermanos de la música para subir. Siempre hay lecciones que vamos a aprender en esto que le ha pasado a David y en cosas que nos suceden a nosotros. Los grandes hombres de Dios han sido puestos para enseñar muchas cosas a nuestras vidas. En 2 de Corintios, Pablo nos está enseñando en este tiempo, ahora es Pablo el que está exhortándonos. En 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 1 dice: limpiémonos, hermanos. Y en esta mañana, si ustedes desean, pueden inclinar sus rostros, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne, de todo lo que podamos escuchar, todos esos vinos, esas sidras, esas teorías, esas habladurías, esas cosas que nos bombardean día a día, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de otros espíritus que no son del Señor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren qué linda palabra esto. La voy a volver a repetir. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. El que sea santo todavía en el temor de Dios. Aprendamos de todos los errores pasados que hayamos cometido y limpiémonos de estas contaminaciones. Y esto último, hermanos, ¿cómo nos vamos a perfeccionar? ¿Cómo nos vamos a limpiar? Encontré un pasaje que todo el tiempo lo estamos leyendo. Por favor, acompáñenme a tener una visión diferente sobre nuestros afectos, sobre nuestras emociones, sobre todas las cosas que hemos adquirido en esta tierra, como David, sus afectos, su familia, sus victorias, pero que tengamos el sentir de Dios. Y eso nos puede ayudar mucho el pasaje de Romanos 12, 2, donde dice, hay varias cositas. Dice, así que hermanos, os ruego, dice Pablo, y os ruego, nos dice el Señor, que atesoremos esta palabra que semana tras semana está viniendo para incentivar el temor al Señor, el temor santo al Señor, porque el tiempo es corto ya. Tenemos que estar sobrios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentémonos, hermanos. Pongámonos de pie, amados hermanos, y vamos a leer esta porción juntos. Creo que va a estar puesta en la pizarra, sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo lo que sois, Señor, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mi razón me dice que yo me debo presentar con todo lo que soy, Señor, para que tú me transformes. Y dice, no os conforméis a este siglo, no me conformes a esta tendencia, Señor, a estas cosas que han aparecido en este mundo. No me conformes, confórmame a ti, Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento,
¿Cómo voy a renovar mi entendimiento si no estoy leyendo su palabra, si no me congrego, si no alabo, si no tengo mi devocional con Él privado? ¿Cómo? Tiene que haber eso. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. Lo vas a comprobar, hermano, hermana. ¿Cuál es la preciosa voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? Agradable y perfecta después de lo que hayamos pasado. Después de lo que David pasó, tuvo una agradable vida con el Señor. Vivió la generación en la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Estemos conformes, agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. No nos rebelemos, hermano. Estemos conformes, agradecidos, contentos, gozosos con lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Y este pasaje sigue instruyendo. Dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Dice Romanos 12. También dice que pensemos de nosotros mismos con cordura. También dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. También dice que no murmuremos, que no seamos querellosos, ni quejosos, ni mentirosos, ni difamadores. También dice la palabra. No altivos, sino más bien dice asociándonos con los humildes, porque Jehová los atiende a los humildes. También dice, lo último, compartamos para con las necesidades de los demás hermanos y vivamos en paz, en quietud, sabiendo que el Señor hará su preciosa obra porque nosotros nos disponemos y porque el Señor envía su palabra y nosotros la atesoramos, hermanos. No dejamos caer ninguna de las palabras que vienen a nuestro corazón en nuestra lectura privada, en nuestro congregarnos los domingos. Amados hermanos, vamos a entonar una canción que el Señor hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias por este ejemplo de David, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que no ocurra tal cosa con nosotros, Señor. Danos un corazón entregado a ti, Señor. Gracias.